Bueno, esas clases de las soledades también están grabadas, si las quieren ver, están en un canal que se llama Escribir la Espuma. Y Escribir ahí están, bien. Escribir la Espuma, y ahí están todas las clases. Eh, Bueno, bueno, entonces, les decía que el canto primero termina con esta llegada, ¿sí?, a lo que va a ser el espacio de Polifemo. No digo la isla de Polifemo porque no llega directamente a la isla, sino que llega al espacio de Polifemo que ya vino, digamos, anunciado anteriormente cuando habla de que llega a, no sé si se acuerdan, en el canto primero, eh, en los versos, esperen que vuelvo para atrás, en los versos, eh, llegada a la isla, eso es. sí, No. todavía no llega a la isla puntualmente, sino que llega a un espacio que va a ser el espacio de Polifemo, pero digo, que estaba anunciado en el espacio de Circe, en los versos, en la octava que arranca en el verso 265 del canto primero, porque ahí lo que decía era que la isla de Circe era una isla opuesta, donde hierro y bronce duro, estérope feroz, desnudo bronte, es decir, introduce ese espacio de los cíclopes, aunque por oposición a lo que va a ser el espacio de Circe, que es donde cae Faetón, ¿no? No sé si se acuerdan. Bueno, como sea, son dos espacios mitológicos que se están construyendo y que están como llevando la acción. Entonces, eh, lo primero que es importante, como para que recordemos, es que este canto de Polifemo que va a ocupar, o sea, la historia de Polifemo va a ocupar todo el canto segundo, ¿sí? Que esto es interesante porque la estructura de la Circe, que eso lo veíamos un poco la vez pasada, la estructura de la Circe es una estructura muy rara en lo que tiene que ver con la tripartición, o sea, no es la estructura tripartita de la Filomena, eso ya lo habíamos visto, ya se los había dicho, y entonces, en esta estructura complicada de la Circe, el canto segundo va a funcionar él solo como la historia de Polifemo. Y la parte, digo, se va a dividir en dos el canto segundo, ¿no? Para que recordemos un poco la estructura. La primera parte va a ser la historia de Polifemo y Galatea y con la presencia de Asis. Es decir, la primera parte va a ser una historia en donde va a presentarse de manera más clara el universo ovidiano. eh, Digo, esta materia que en el primer canto estaba como mezclada y que veíamos que estaba la materia de la Ilíada, la materia de la Odisea, la materia de la Eneida, la materia de Ovidio. Bueno, en este caso, en el canto segundo, lo que va a pasar es que la primera parte va a remitir a la historia de Polifemo, Asis y Galatea, proveniente, vamos a decir que el mayor lugar de vista es Ovidio, digo, no directamente, sino todo lo que sabemos, ¿no? A partir de todas las mediatizaciones que hay de las metamorfosis y que Lope ya manejó, ya usó, ya sabemos cómo lo hizo y todo, porque ya lo trabajamos en la Filomena. Y la segunda parte va a ser el relato más específicamente odiseico, en donde va a tener una interacción directa Ulises con el cíclope. Lo interesante, claro está, es esta primera parte, ¿no? Porque esta primera parte es donde, además de ver todas estas materias que se están dando citaquía, vemos directamente la irrupción del poeta en la otra polémica, en la cuestión de la nueva poesía y en esto de entrar de lleno en un terreno gongorino, ¿no? Absolutamente gongorino. Entonces, eso es la primera tesis para la lectura es esto, que, digamos, esta primera parte del canto segundo es casi la razón de ser de todo el poema, ¿sí? De todo el poema en general, y casi se podría pensar en la razón de ser del volumen, ¿sí? Si si en el poema de Filomena encontrábamos muchos elementos de diálogo con Polifemo, en este caso, si el diálogo o la competencia o lo que sea va a ser mucho más directo y mucho más claro. ¿Por qué? Porque está trabajando directamente con la misma materia. Y no solamente está trabajando con la misma materia, sino que además está inmediatamente después presentando la otra posibilidad de materia, que es la materia odiseica. Entonces está planteando ya desde el principio, o por lo menos esa me parece que es una hipótesis interesante de lectura, está trabajando con una materia que en principio no tiene dueño. ¿Sí? Entonces, esta materia que no tiene dueño no es solamente la materia que se transmite desde Odisea, ¿sí? Sino que es la materia que, eh,
en la que innova la poesía de Góngora. ¿Sí? Es decir, es una materia, también le saca, también le borra el, el, el dominio al propio Góngora de esta materia. ¿Sí? Es una materia que se va trasladando. Y la manera que tiene de pensar, digo, la manera que se puede pensar esto es doble. Por un lado es pensándola en equiparación con lo que es la otra materia, ¿sí? La materia que viene de Homero. O sea, las pone en pie de igualdad. Pero por el otro lado hay un mecanismo textual del que se vale para hacer esto, que es justamente toda esta cadena de enunciadores que va borrando un primer enunciador y una relación directa con lo que se está contando. Es decir, ahora estamos en el espacio en que Ulises le está contando a Circe sus aventuras. Dentro de esas aventuras está su aventura con el cíclope Polifemo. Pero previa a su aventura con el cíclope Polifemo está la historia de Polifemo enamorado, ¿sí? Entonces vamos a ver esa historia, cómo es que la logra introducir dentro de lo que sería la trama principal, digamos. ¿Mm? Bueno, ustedes igual me van cortando. Bien, entonces, eh, entonces no, una cosa que me olvidé de decir. Esta primera parte, además, lo que también podemos hacer, que es bien interesante en términos de estructura del canto, de estructura del poema, la podemos pensar en sí misma como un epilio, ¿sí? Es decir, entonces decimos, bueno, Lope escribe la fábula de Filomena, escribe el poema de Andrómeda, escribe la Rosa Blanca y escribe esto. Cada uno de esos poemas tiene una relación particular con la materia mitológica y también tiene una poética a definir a partir de cómo se maneja esa materia mitológica. O sea, cada uno está planteando tal vez modos distintos de pensar el epilio, ¿sí? En este caso es este acotar esta historia a la primera parte del canto segundo. O sea, hay como, podemos pensar pocos lugares en donde funcionaría esto como género adentro del poema, ¿sí? Eh, no sé, se me ocurre, por ejemplo, justamente el encuentro del canto primero entre Ulises y Circe, ese podría funcionar así, ¿sí? Eh, y después, o sea, a partir de estas inclusiones, yo no pienso, me parece que es difícil pensar todo el poema como un epilio, ¿sí? Me parece que es más sencillo pensarlo así, como epilios medio metidos. A diferencia del poema de Filomena, ¿no? Que el poema de Filomena era mucho más clara, era como una historia mucho más clara, con un eje, con una estructura, como una cosa mucho más de contar una historia, ¿sí? Contar una historia menor, una épica menor. Acá no, acá en realidad funcionaría tal vez, es que funciona de otra manera, porque la estructura de Andrómeda es otra, la estructura de la Rosa Blanca va a ser otra. Acá es como diferente. Entonces, bueno, también se puede pensar eso, ¿no? Que esta primera parte del canto segundo se puede pensar como una fábula mitológica que puede funcionar de manera independiente, que solo tiene relación con el resto del poema a partir de que funciona, bueno, como una historia enmarcada. Y de ahí entonces también la importancia de cómo opera ese marco, digamos. Bueno, entonces les decía que el espacio este comienza siendo introducido por Ulises frente a su relato frente a Circe, eh, y entonces termina así, cierra así el canto primero, ¿no? Bueno, llega a este lugar y arranca el canto segundo eh, con esta descripción, ¿sí? Esto es importante también, ¿por qué? Porque además de ubicarnos en el espacio, también se hace eco de cómo empieza la fábula de Polifemo y Galatea Gongorina, ¿no? Que lo primero que hace, luego de la dedicatoria, es definir el espacio en donde va a transcurrir esa historia, y no solamente definir el espacio, sino definir el espacio como condicionante de esa historia, ¿no? Entonces de ahí la importancia de recuperar este espacio. Entonces, eh, lo que va a,
es importante que además estas descripciones están como a partir de estos verbos de ver, ¿no? Lo que ve Ulises, ¿sí? Mm. Entonces fíjense que empieza las 2 octavas con la descripción de Sicilia. eh, bueno, reina del mar Mediterráneo, mira Sicilia, Italia, eh, por espacio breve, que de ella a viva fuerza la retira y a sus montañas fértiles se atreve. Aquí por varias partes fuego expira, vestido un monte de perpetua nieve, imagen natural de la hermosura, alma de vivo fuego en nieve pura. Por varias sendas, prados y caminos corre Aretusa, hermosa y diligente, al mar con los coturnos cristalinos, por belleza de edad, por rigor fuente, tocar parecen los celestes sinos, 3 puntas en triángulo eminente, de Paquino, Peloro y Lilibeo, prisiones del intrépido Tifeo. Esto es interesante porque en estos 16 versos empieza a acumular una serie de referencias geográficas y mitológicas que ya están como cristalizadas para la descripción de Sicilia, ¿no? Esta trinaquia, ¿no? Sicilia con estas 3 puntas, y les voy a mostrar este dibujito de Ménica porque lo tengo yo pegado en mi Creo que pared. yo tengo la trinaquia Yo tengo comprada. el dibujito de Ménica, no sé si lo ven. Espera, espera que yo traigo Vos uno. tenés el coso, ¿no? ¿Está el dibujito acá? ¿Se ve bien? Que está Tifeo ahí enterrado, entonces tiene un brazo acá que es un monte, otro brazo allá que es otro, y los pies ahí que es otro. Ahí está el dibujito de Ménica. Pero Y lo vos que tenés el coso. es que no anda la cámara, por eso. Ah, sí, pero es el Mira, le saco una coso. foto y se la mando Dale, por WhatsApp. por WhatsApp. Bueno, pero acá no existe, por ejemplo, que esto es interesante también como toma de posición frente a la historia, a la mitología. No existe ese juego, yo no sé si se acuerdan, el Polifemo, que en realidad cuando habla de Sicilia, lo que va a hacer es, bueno, con un recurso muy propio de lo que es la lengua poética de Góngora, lo que va a decir es, eh, donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al Lilibeo, bóveda o de las fraguas de Vulcano, o tumba de los huesos de Tifeo. O sea, está dando las 2 posibilidades mitológicas. Acá no, acá lo que hace es elegir una, ¿sí? Y no existe entonces ese juego entre la doble mitología. Eso es interesante porque a partir de ahí podemos pensar toda una teoría, ¿no? Del trabajo con la materia mitológica de uno y del otro, o toda una teoría acerca del trabajo con la lengua poética de uno y del otro. Y claro, eso trae aparejada también una idea de qué tipo de lector está construyendo cada uno, ¿no? López está como explicando, bueno, acá está enterrado Tifeo, lo único que tenemos que saber de la mitología es por qué se dice que el gigante Tifeo está enterrado acá y por qué. El otro no, el otro te pone o tumba de los huesos, perdón, o fragua de los, oh, ya me olvidé, o fragua de los, ¿qué dije? O fragua de bóveda o de las fraguas de Vulcano, o tumba de los huesos de Tifeo. O sea, está elevando la complicación a otro nivel y está de alguna manera como que borrando una suerte de absoluta, verdad absoluta de la materia mitológica, no lo está dejando como bastante al albedrío del, al albedrío del lector. Eh, y la otra cosa interesante es que bueno, esto es como una pavada, pero me parece que está interesante que está el juego de los colores, ¿no? El juego de los colores que se hace también en el poema gongorino, pero acá el juego, en vez de estar con la espuma, ¿sí? Eh, está con la nieve, ¿sí? Está con la nieve que está arriba. Y eso también está bueno porque, bueno, sabemos que la rima espuma es una rima claramente identificable con Góngora. Entonces, son como todos lugares en donde se puede ir pensando este diálogo, esta respuesta, este mirar a la poesía de Góngora. Eh, bueno, y después, eh, eso. Eh, Inmediatamente después hay otro elemento mitológico que es la metamorfosis de Aretusa, ¿no?
que se cambia en fuente y esa metamorfosis tiene lugar en Sicilia. Entonces es como el otro elemento mitológico que está anclando el relato en ese espacio polifémico. Y a eso se dedica en la segunda octava. La imagen de Aretusa es una imagen que le gusta mucho a Lope, o sea, en Filomena también aparecía todo el tiempo en la descripción del lugar, aparecía la presencia de la fuente de Aretusa. Bien. Bueno. Eh, Inmediatamente después, ¿sí? Lo que, bueno, a partir de la tercera octava viene el aquí, es decir, en dónde está, dónde quedan esta gente, e inmediatamente después viene, en la otra octava, viene como una descripción que otra vez está funcionando como modo de construir el locus amoenus, ¿no? Sin aferrar las áncoras surgimos y por la verde y libre selva entramos, revestida de piedras y racimos, que formaban doseles de los ramos, a los silbos y voces que les dimos, correspondientes ecos escuchamos, que la repercusión de nuestro acento al mar pudo dar alma y voz al viento. Es decir, se vuelve un poco a los códigos de la literatura pastoril que estaba, que ya los vino anunciando, ¿no? De alguna manera con esos Beatus Ile que había en el canto primero y todo esto, bueno, vienen como otra vez acá a hacerse presentes. Y ahora lo interesante es que en este nuevo espacio, ¿sí? Fíjense que es un espacio que están, hay ecos, hablan los ramos, habla el mar, el viento. Bueno, en este espacio que está plagado de voces y de murmullos, se aparece un pastor, ¿sí? Se aparece un pastor que eh, eh, está como protagonizando una escena venatoria, ¿sí? Es un pastor que viene eh, donde los arcos y persianas flechas quedaron de los tiros satisfechas, los siervos traen a cuestas los soldados, abren, desuellan, parten, cortan, hienden, los verdes ramos que en el fuego echados, con el humor que lloran se defienden, la carne espetan en los más delgados. Bueno, es decir, es una escena venatoria de una casa y aparece cuando se está como en el medio de esta escena venatoria que está casi descrita como una escena épica, ¿no? Casi como una descripción de una batalla, ¿no? Bien, y este pastor soldado, ¿sí? Es re interesante que aparece en la octava 11, que no soy como pensáis, famosos griegos, pobre pastor, que soy también soldado. Yo vi la guerra y los llanos fuegos, a Héctor muerto, a Menelao vengado, de Policena los humildes ruegos, y a Pirro en sangre y en dolor bañado. De su valor y edad, hazañas feas, y fugitivo con su padre a Eneas. Es decir, este es un personaje que es importante, primero porque es quien va ahora a retomar la voz del relato y va a empezar a contar. Es decir, hay como un nuevo narrador, un nuevo yo que va a subir a la voz de Ulises, ¿no? Hasta acá el narrador era Ulises y ahora se presenta este otro. O sea, y es interesante porque, ¿qué pasa? Si bien no es, porque no puede ser, remite al personaje virgiliano de Aqueménides, ¿sí? Que es el personaje que los compañeros de Ulises, que se lo olvidan, ¿sí? En la cueva, y cuando llega Eneas, le pide que lo rescate del cíclope. Entonces, este nuevo narrador no tiene nombre acá, pero remite inmediatamente al personaje virgiliano de Aqueménides. Eh, Y entonces, claro, acá lo que se logra es que el episodio vuelva al contexto del que era originario, las aventuras de Ulises. Pasó. Ah, ¿qué pasó? No, no, no. No, porque desapareciste por eso. Ah, no, no sé. Bueno, eh, entonces ahora lo que va a hacer este personaje es, eh,
proponer otra nueva descripción geográfica del espacio, ¿sí? Vino la primera, la segunda, que es la de Ulises, y ahora viene la tercera, que es la de este hombre. Esa vecina isla es Siracusa, habitación de cíclopes gigantes, gente sin ley, república confusa, a los fieros brahmanes semejantes, de las tirrenas ondas circunfusa, parece que la cierran tres atlantes, si bien nadie se atreve a su conquista, que causa espantos desde lejos vista, ¿sí? O sea, y esta descripción es interesante porque esta sí va a ser el preludio del canto de Polifemo, ¿sí? O sea, fíjense que tenemos una acumulación de descripciones, porque esta descripción sigue, ¿no? Porque empieza a hablar de los cíclopes y dice, estos son los ministros de Vulcano que a Júpiter forjaban en su monte, los rayos, porque no el briáreo tirano yace en las negras aguas de Aqueronte, de la tierra y del cielo soberano, dice que fueron Lijos, Arpes, Bronte, Estérope y Pigragmón el desnudo, autor de la celada y el escudo. Entonces, fíjense que ahora con esta descripción, digo, es como una introducción al tema de Polifemo, porque ya no es esa armónica conjugación de los opuestos del fuego y de la nieve, o esta mitología tranquila, sin sobresaltos, o este espacio pastoril quebrado un poco por la escena venatoria de la mirada de Ulises, ¿no? Ahora es como otra cosa, ¿sí? Ahora, desde la experiencia de este soldado abandonado y más acorde con la historia que va a venir, es un espacio casi anómico que alberga a los cíclopes. ¿Mm? Yo estoy hablando así, pero porque estoy leyendo un trabajo que escribí, no es que se me están ocurriendo todas estas palabras así, así de una inspiración divina. Igual, el giro turgeniano estuvo lindo igual, espacio anómico. Bueno, eso está escrito. Eh, Entonces, ahora encima son tres atlantes, digo, para reforzar esto, ¿no? Antes era Tifeo, solo Tifeo, que estaba ahí aprisionado, y ahora para reforzar esta hipérbole descriptiva, los tres promotores ahora son los tres atlantes, ¿sí? Que encima viene con la historia de los gigantes, viene con los cíclopes, ahora viene con todo. Pero fíjense cómo el otro lo resolvía en un verso, ¿no? O en dos versos, lo resolvía con una construcción sintáctica propia del lenguaje gongorino, ¿sí? Ya me lo olvidé de vuelta. Eh, Bóveda, ahí está, no me salía la bóveda. Bóveda o de las fraguas de Vulcano, tumba de los huesos de Tifeo. O sea, con dos versos lo resolvía todo perfecto. Acá no, acá tenemos como un abundar, tenemos como otro tipo de construcción. Eh, bueno, entonces, eh, estos cíclopes no son los pastores, claramente provienen de otro tipo de tradición, pero sin embargo acá aparecen todos mezclados, ¿sí? O sea, la mitología está mezclada, no respeta ningún tipo de rigurosidad y es solo una acumulación de imágenes y de personajes para preparar el espacio de Polifemo, ¿sí? Y entonces este nuevo personaje, este nuevo narrador, va a ser también el encargado de realizar la descripción del gigante, ¿sí? O sea, esto es interesante porque o sea, sigue como el modelo, ¿no? Sigue como la matriz, que también sigue Góngora de pensar el espacio, pensar el personaje, y ahora viene la descripción del personaje, que es muy parecida. Vive en un alto monte Polifemo, que mirándole no he determinado cuál es el monte y de mirarle temo, que puesto que se ve proporcionado, la frente mide con su verde extremo, tanto que el monte de árboles se vale sobre las peñas porque no le iguale. Fíjense que esta comparación está en toda la tradición de la leyenda de Polifemo, ¿no? La comparación hiperbólica de Polifemo con el monte, esto de no saber qué cosa es qué cosa. La octava séptima de la fábula gongorina es donde está planteada con una dificultad sintáctica importante, ¿no? En la octava gongorina, de este, pues, formidable de la tierra, bostezo y melancólico vacío, perdón, Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es, albergue umbrío y redil espacioso donde encierra,
cuanto las cumbres áspera cabrío, o sea, es toda una complicación sintáctica que va como, tiene como un montón de elementos que la construyen. En este caso la dificultad no es para nada sintáctica, ¿no? Eh, Solo hay una cuestión que tiene que ver con como una ruptura de la percepción semántica del que está contando, ¿no? O sea, yo no he determinado, no me doy cuenta cuál es una cosa y cuál es la otra. Digo, toda esa confusión sintáctica de la octava gongorina, que también hace pensar en una monstruosidad, hace pensar en una imposibilidad de comprensión, bueno, lo logra como por otro lado. En este caso, en realidad se logra a partir de este personaje que no percibe qué es una cosa y qué es la otra. ¿Sí? Bien. Eh, Algo que podemos pensar es que vive en algo determinado y de mirarle temo, que esto está bueno para pensar este temo, de mirarle temo, que a partir de esta percepción de quien está relatando la historia, eh, no solo no lo puede hacer, si no lo puede hacer por la monstruosidad o por la exageración, sino que también teme hacerlo, ¿sí? Teme, viste que dice, de mirarle temo, y entonces eso le provoca esta, ¿cómo se dice? Le provoca esta imposibilidad de describirlo. Tal vez a lo mejor lo que se puede pensar es que justamente a partir de este mecanismo que desemboca en la imposibilidad, justamente lo que se está tratando de marcar es como este agotamiento ya del tema, ¿no? Como este pensar en una materia que ya está agotada en sí misma, o sea, no pensarla que está agotada, como postularla como una materia ya agotada que no tiene en sí misma, que ya no tiene mucho más que ya no tiene mucho más, no tiene mucha más razón de existir y no tiene mucha más razón de existir en sí misma. Entonces, tal vez lo interesante es justamente el otro gesto, que es el de incluirla, ¿no? Dentro de una historia mucho más larga y de incluir esa historia dentro de un libro, ¿no? Entonces, eso también podría, podríamos pensar esto, ¿no? Este mirarle temo, no lo miro, no lo describo, no lo puedo describir, no sé cómo describirlo, también puede querer decir, bueno, basta, ya está, o sea, esta tradición ya está agotada, ya todo el mundo sabe que Polifemo es como un monte, que no se sabe, como una manera de superar o de obturar, ¿no? Esta originalidad gongorina frente al tratamiento de la fauna. Eh, Después viene la descripción del rostro de Polifemo, en donde fíjense que hay como una especie de... ¿dónde estoy? La frente mide con su verde extremo, tanto que el monte de árboles se vale, bueno, esto de la frente como... Pero por más que crezca, al fin le excede, y es tal la pesadumbre de su exceso, de que se queja la mar de que no puede dos montes sustentar de tanto peso. No hay hiedra que pared de mudo enrede, como la barba y el cabello espeso, el rostro y frente, y tiene un solo ojo, imita al cielo mientras duerme Apolo. Fíjense que de algún modo estas imágenes vuelven a ese espacio pastoril descrito al principio por Ulises, ¿no? Esto de la hiedra que está como presente en el espacio, bueno, la presencia de Apolo, digo, es como una especie de mirada similar a esto. Eh, Inmediatamente después viene la descripción bueno, la descripción del peine, sí, que está como con alguna manera pensando un cierto humor, sí, en estos dos primeros versos, un peine tiene que de juntas cañas hizo para igualarse las guedejas, e inmediatamente después viene como un término de contraste con los 6 versos que vienen después, ¿no? Que los 6 versos que vienen después en realidad están como construyendo el otro ángulo en la caracterización de Polifemo, general, ¿no? Del Polifemo enamorado, de la tradición,
que tiene que ver con el enamorado, las tiernas quejas que les dice, esto de que solo la escuchan sus ovejas, ¿sí? Y esto de tocar el instrumento eh, y cantarle unos versos, ¿sí? Entonces acá entra la figura de Galatea, ¿sí? Como la ninfa cruel, entra la figura de Galatea eh, como la destinataria de de esas quejas, de esos lamentos amorosos. Fíjense entonces que el cíclope es que como que en esta octava clama como enamorado en medio de un espacio casi ideal entre lirios y espadaños, ¿no? Que le escuchan las ovejas. De alguna manera es un poco parecida a la construcción que se hacía del locus amoris en Filomena, ¿no? Que después iba a ser el espacio de la violación, y sin embargo era un espacio que estaba construido también como con una enumeración de todas las posibilidades de existencias de elementos dentro de un espacio pastoril absolutamente idílico. Acá pasa un poco lo mismo, ¿sí? Los lirios, las ovejas, esta casi capacidad órfica de Polifemo, que las ovejas se detienen y lo escuchan, digo, todos estos elementos que están como contrastando un poco con la imagen anterior, y bueno, que en realidad lo que hacen es replicar un poco lo que es la descripción tradicional del personaje de Polifemo enamorado, ¿sí? Eh, pero, pero, fíjense que eh, en esta octava hay como tres verba dicendi, ¿no? Él le dice enamorado tiernas quejas, escuchándole solo a sus ovejas, dicen que al son de su zampoña un día, estos rústicos versos le decía. Entonces, de estos tres versos, hay dos que el sujeto es Polifemo, ¿no? Le dice enamorado, le decía, y hay uno impersonal que es el que funciona como el transmisor del canto. Dicen que al son de la zampoña un día. Y no hay demasiadas precisiones sobre este canto, salvo el instrumento con el que se acompaña, la zampoña. Eh, Alguien escucha el canto de Polifemo y luego lo transmite, ¿no? Porque ahora lo que vamos a ver es, le decía dos puntos y viene el canto de Polifemo, que arranca "Oh hermosa Galatea". Entonces, fíjense que acá tenemos, alguien escucha ese canto, o sea, cuando las únicas que lo estaban escuchando eran las ovejas, ese canto lo transmite para que el soldado Torillo pueda transmitirlo de memoria frente a Ulises, lo pueda reproducir. O sea, acordémonos que el soldado no lo podía ni mirar a Polifemo porque le teme, pero sin embargo reproduce este canto, y Ulises después lo reproduce frente frente a Circe, ¿sí? Es decir, al gigante, de la misma manera que a los pastores de Garcilaso, solamente lo están escuchando las ovejas. Pero toda esta serie de narradores es capaz de reproducir esta historia, de reproducir esta historia, de reproducir el canto, a punto que en este poema el discurso de Polifemo va a ocupar 23 octavas frente a las 13 octavas que ocupa en la fábula de Polifemo Gongorina, ¿sí? En la fábula de Polifemo y Galatea. O sea, y entonces era lo que yo les decía, estas octavas constituyen casi la mitad del canto segundo, casi la mitad del episodio de Polifemo. Y también tienen una estructura interna, por eso tranquilamente pueden funcionar como un epilio separado, ¿no? Pueden funcionar fuera de lo que es este poema. Las primeras 13 octavas del canto de Polifemo van a estar destinadas a la descripción de Galatea, ¿sí? O sea, eso va a ir desde el "Oh más hermosa y dulce Galatea", que es el verso 137, hasta el verso 224, ¿sí? O la octava anterior. O una más, dos octavas más, ¿sí? Con él. Bueno, claramente lo que va a hacer en estas octavas es lo que ya hizo, ¿sí? Lo que hizo con la descripción de Circe, lo que hizo con la descripción de Andrómeda, lo que hizo con la descripción de Progne y con la descripción de Filomena, lo que va a hacer con la descripción de la ninfa de Venus
que va a ser digamos, el origen de la Rosa Blanca. Bueno, conjugar y extremar los tópicos del petrarquismo, ¿sí? Va a explorar todas las posibilidades en lo que se refiere a términos de comparación, a las imágenes, a las metáforas. Y después, bueno, lo que va a hacer también, que es una descripción que está íntimamente ligada a la percepción de este nuevo yo poético que ha instalado el poema, ¿sí? O sea, Polifemo. ¿Sí? Porque ahora el enunciador es Polifemo. Entonces, en muchos lugares vamos a encontrar esto, que estas afirmaciones están relativizadas a partir de verbos de ver o verbos de parecer, ¿sí? Por ejemplo, cuando lo compara con la compara con la leche de Amaltea, o más hermosa y dulce Galatea, que entre las mimbres de la Encelia helada, cándida leche pura de Amaltea, que en el cielo formó senda sagrada, más blanca me pareces, aunque sea, de tus hermosas manos apretadas. ¿Sí? Oh ninfa más, otro ejemplo, oh ninfa más hermosa que a mis ojos, yo he visto este arroyuelo que la mar, mas no tienen olor, aunque pisados como tus miembros de color cansado. Es decir, hay como una especie de relativización de estos códigos a partir de hacerlos pasar por estos versos, ¿sí? O sea, y además lo que más sirve para la descripción es el juego visual. ¿Sí? Eh, es el juego visual que además está como acompañado por la acumulación, la hipérbole, y estas dos cosas, lo que me parece es que están, como está haciendo Lope todo el tiempo, esto de mostrar estos tópicos, de extremarlos, hay una especie de mostrar una suerte de agotamiento, ¿sí? De agotamiento de ellos, o de pensarlos agotados en relación con la materia, ¿no? O sea, siempre tengamos como punto de comparación las rimas de Tomé de Burguillo, que son un cancionero petrarquista entendido de otra manera. Entonces, tal vez es como el camino hacia eso, ¿sí? Y por otro lado, bueno, lo interesante también que quien enuncia todos estos rasgos, aclarando que tienen que ver con su punto de vista, es un cíclope, que posee un solo ojo, ¿no? Entonces también podemos arriesgar que eh, finalmente también esta descripción de la belleza femenina eh, se está como mostrándose como una suerte de juego metaliterario, que eso también habilita el Epilio, ¿no? O sea, todo esto que habíamos estado aprendiendo del Epilio y leyendo, que en realidad es un género que está como reflexionando sobre sí mismo constantemente. Entonces, bueno, esto también es para que podamos tener en cuenta. Eh, no sé si quieren decir algo. No, Bueno. nos ha dejado mudos. No, porque es muy hermoso realmente. Bueno, entonces sería, Después de esto no podemos hablar más, yo por lo menos. eh, bueno, ¿qué más? Bueno, después lo que hace, después de esta descripción, que después, o sea, deténganse en ella porque va como comparando con un montón de cosas, ¿no? Bueno, lo que hace inmediatamente después es construir, que eso también está en la fábula gongorina, ¿no? Construir un locus amoenus a la medida de la ninfa, ¿sí? Y en este sentido, la descripción de Galatea va a recorrer en las octavas siguientes elementos que ya presentó, pero proponiendo nuevos términos de comparación. Entonces, la risa, por ejemplo, se va a confundir con los sonidos de la fuente, eh, o, por ejemplo, bueno, esto también se va a tejer a partir de la utilización de una red de referencias mitológicas, eh, que, bueno, por supuesto que la decodificación de estas referencias va a necesitar un lector que esté familiarizado con ellas, ¿no? Por ejemplo, yo el ejemplo que acá marcaba era los versos 169, 172,
en donde dice, calle la flor azul del verde lino, calle este monte cuando vuelve Apolo, su nieve en plata en el ardiente signo, que fue del griego Alcides, triunfo solo, es decir, las referencias a la llegada del verano mediante los signos, bueno, todas como cuestiones que necesitan un lector medianamente familiarizado, pero que no están planteando el nivel de complejidad que planteaban tal vez las mismas referencias puestas en la fábula de, eh, de Góngora, ¿sí? Eh, bueno, la descripción del espacio es como que continúa en esta línea y va reiterando estas imágenes codificadas para aludir a las partes del cuerpo de Galatea. Por ejemplo, rayos de cristal, tus blancas manos, en tu rostro, jazmines y claveles, la superación del perfume de Venus, por ejemplo, aunque de Venus el rosal presuma, ¿sí? O sea, es una acumulación de metáforas y de comparaciones, que más adelante Galatea también va a ser el término de comparación de la miel, de una becerrilla tierna y lozana, de la rosa. Bueno, esto como que todo el tiempo está reforzando la idea de un modelo que ya está como agotado para la descripción femenina, que ya funciona casi como de manera circular, ¿no? Eh, bueno, eh, después otra cosa que marqué en estas descripciones es, digo, por un lado están las referencias mitológicas, por otro lado están los códigos petrarquistas, y después hay como algunos lugares que me parecen interesantes, como por ejemplo eh, la, los versos, en la octava que empieza en el verso 177, que dice, Galatea vence el vuelo de la limpia garza cuando baja el azor, rayo de pluma, en el olor, la flor de espino y zarza, aunque de Venus el rosal presuma, que es esa cita que ya les dije, eh, el, espera, Pálido Vallico y la gama. sí, eh, Galatea vence el vuelo de la limpia garza cuando baja el azor, rayo de pluma. Bueno, eso en realidad es, si lo pensamos, es como el esbozo de una escena de cetrería que nos lleva inmediatamente a la Soledad Segunda, ¿no? Es decir, el Neblí que relámpago su pluma, estoy citando la Soledad Segunda, rayo su garra, su ignorado nido, o lo esconde el Olimpo o densa es nube que pisa cuando sube, tras la garza argentada, el pie de espuma, ¿sí? Fíjense que está como ahí dando vueltas esas dos cosas y también es el espacio en la fábula de Polifemo donde Asis se lava las manos. Caluroso al arroyo da las manos y con ellas las ondas a su frente, entre dos mirtos que de espuma canos, dos verdes garzas son de la corriente. ¿Sí? O sea, esto es interesante porque este es un problema en la fábula de Polifemo, porque es una hipalaje doble, ¿sí? La verde garza, el mirto blanco de espuma, comentado por los comentaristas, por Damaso Alonso. Y acá, inmediatamente después, ¿sí? Después de esta octava, en la fábula de Lope, la octava siguiente, el verso 185, arranca con la palabra mirto, ¿sí? Mirto pareces cuando estás sentada o galatea en estos verdes llanos. Entonces, si bien el mirto es un árbol que tiene que ver con el culto de Venus, o sea, es un árbol que está presente en cualquier tipo de descripción, es lógico que esté presente, bueno, es demasiada coincidencia, me parece, ¿no? Que ambos conceptos que en Góngora presentan un pasaje problemático en cuanto a la lengua poética, estén acá como imágenes de comparación de Galatea en dos octavas seguidas y además en medio de otras imágenes ya agotadas de sentido. Es como un disputar constante con la fábula de Polifemo y Galatea, me parece, ¿no? Por estas cosas así eh, que están como que se pueden ir viendo. Eh, Perdón, sí, pensaba que por ahí también apunta a todo lo que vos estás señalando, o suma a eso, el hecho de que la descripción de Galatea en el poema de Góngora está a cargo de la voz poética principal.
Y acá es parte de la voz de Polifemo, con todo lo que vos ya explicaste, como que la complejidad está puesta en esas instancias intermediarias, que de alguna manera, como vos venís diciendo, también refuerzan esa idea de que ya es algo, como que hay una conciencia de trabajo ya más elaborado, poético con esto mismo, ¿no? Claro, como que con la descripción pasa exactamente lo mismo que con el canto todo, ¿no? O sea, rompe también esa representación directa que plantea la fábula Gongorina. Claro, que la voz poética no se hace cargo de esas Claro, metáforas, sino que las exacto. pone en boca de Claro, de Polifemo. este otro que tiene un solo ojo, que dice me parece, veo, eh, y encima acumula estas metáforas, y encima remite a estos lugares complejos de la lectura de la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, como el mirto, la garza, esta doble y pala, que es como la esencia de la lengua poética, y este viene y la- como que la mete en medio en un tembladeral, ¿no? Sí, y a la vez toma distancia de ellas. Claro, claro, porque la distancia también con esto de que, bueno, yo no la describo, no la está describiendo un sujeto poético echando mano de estos códigos que ya sabemos que son, sino que está, bueno, lo está diciendo Polifemo. Hasta este bruto las usa. Un Claro, poco esto de... exactamente, ahí está. Este bruto que encima no ve bien, que solo lo están escuchando las ovejas, exacto, sí. Eh, bueno, eh, ahora sí, inmediatamente después, ¿sí? Después que pasa esto, eh, lo que viene después, o sea, toda esta descripción que está plagada que está plagada de tópicos, se ve como interrumpida con la presencia de Asis, ¿no? Con la aparición de Asis, el canto del cíclope va a tomar otro camino, ¿sí? Y va nada, se pone hasta divertido, les diría, porque se va a reforzar en una suerte de relación de competición con el amante de Galatea, ¿no? Entonces va a construir una primera persona mediante la que se va a inscribir en la tradición sobre la falsa autopercepción de gigante y va a reforzar el tono burlesco de estas octavas. O sea, es el propio gigante el que va a alentar el contraste entre ambos. Por ejemplo, en el verso 231 que va a decir, en el aspecto, amando un hombre indigno, amando un mozo, en la fuerza, dice, querer con mi grandeza y hermosura sus partes competir afeminadas, y sobre todo en el canto y en la voz. Si cantecito, esto es de entre los versos 257 y 264. Si canta ese rapaz, sutil parece, su voz de grillo negro en verde trigo, la lira que le adorna y desvanece, cierra en nogal tan desigual conmigo, mi voz los altos montes estremece y asombra el mar de mi dolor testigo, donde me escuchan con sus ninfas bellas, los peces igualmente y las estrellas. Entonces, acá lo que tiene es como se autodefine como un Orfeo que logra ser escuchado por los peces y las estrellas, y finaliza esta parte de su canto nuevamente con una hipérbole mediante la que se construye dominando todo el mundo, ¿no? Y donde el ciprés más alto compite en igualdad conmigo en vano, ¿sí? Casi que parece nuestro presidente, Polifemo. Ahora, la otra cosa interesante, que esto yo no lo vi, pero que estaría bueno pensarlo también, es cómo esta especie de contrapunto con Asis puede funcionar justamente como un contrapunto entre los dos sistemas poéticos, ¿no? Entre las dos lenguas poéticas. Eso habría que entrar un poco en el tema de la voz de Grillo, sí que hay toda una tradición alrededor de eso, pensar un poco cómo puede funcionar en ese aspecto, ¿sí? Si no está también planteando algún tipo de programática al respecto. Y bueno,
Y en la segunda parte, que sería como la última parte del canto de Polifemo, es la parte tradicional de justamente los regalos que tiene para Galatea. En realidad, esta parte es bastante más breve que la anterior, y lo que dice la crítica es que en realidad Lope ya transitó este tema de la cornucopia polifémica en la Arcadia, ¿sí? En el episodio del gigante de la Arcadia, y también la crítica lo que destaca, que esto es re importante y es re interesante, es justamente el otro lugar en donde veíamos este modo de esta parte del canto de Polifemo, que es en el canto de Silvio, en la Filomena, ¿sí? No sé si se acuerdan que cuando Silvio le canta a Filomena, digo una Filomena que no lo escucha, le ofrece todo un montón de riquezas, que es pescador, que tiene un montón de elementos, y además Silvio, además de introducir en la fábula de Filomena la materia polifémica de manera, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, la introduce de manera explícita, porque en un momento dice, ¿sí? En el verso 47 y 48 dice, dijo en su lira en que imitar desea el amante feroz de Galatea, ¿sí? Hay una identificación entre Silvio y Galatea, y además, acuérdense que Silvio es como el protagonista de la metamorfosis de Lope, ¿sí? O sea, Lope inventa esta metamorfosis de Silvio en Delfín, o sea, no casualmente en Delfín, y bueno, esto se incluye dentro de ese linaje de los que relatan una metamorfosis con una historia propia. Va a ser lo mismo en La Rosa Blanca, ¿sí? O sea, en línea con, obviamente, la materia de la Globa Tercera, eh, en donde está Lope reconociendo esa filiación, ¿no? Eso es interesante también, que eso lo vemos siempre, que la filiación de Lope está para la materia mitológica, el tratamiento de la materia mitológica está mirando a Garcilaso, no está mirando a Góngora, ¿sí? Digo, no está mirando a Góngora como modelo, lo está mirando como otro montón de cosas, pero no como modelo, por lo menos no dejándolo explícito como modelo, ¿sí? Entonces esto, acá Lope lo que va a hacer es esbozar un modo diferente de resolver la materia mitológica similar a lo que hace Garcilaso en su Égloga Tercera. Y bueno, y Osuna lo que dice, Osuna es el autor que más fervientemente defiende que el tema de... En realidad Osuna lo que hace es, en un libro que se llama El tema de Polifemo en la literatura española, una cosa así, en realidad lo que dice tiene una teoría re loca, porque lo que él dice es que en realidad el tema de Polifemo, la materia polifémica, en realidad la introduce Lope en la Arcadia, porque para él el tema de Polifemo es equivalente y lo reduce solamente a este canto de la abundancia, a esta presentación de los bienes. Entonces dice, no, el tema es este, y en realidad el que lo trae a la literatura española es Lope en la Arcadia, en el episodio del gigante Alasco. Lo que hace Góngora es como seguir una línea de ese tema. Entonces invierte como la relación, ¿no? Dice, Lope viene primero con la Arcadia y después lo que hace Góngora es reelaborarlo a partir de ahí. Bueno, eh, y la otra cosa importante es que antes de terminar, si antes de terminar esta parte, Polifemo parece como sintetizar el canto mediante una imagen idílica en la cual las protagonistas son dos palomas, ¿no? Que esto está en los versos 321 y 324, en donde dice, mordiéndose los picos una siesta, prevenían sus hijos dos torcaces, y dije yo, qué dulce vida es esta cuando celos y amor confirman paces. Es decir, esta escena claramente nos lleva al el momento de la unión sexual entre Asis y Galatea en el poema de Góngora, eh, en donde lo vamos a leer, donde están las palomas, pero también a los versos, que yo no sé si los marcamos la vez pasada, a los versos 800, yo creo que sí que los marcamos, sí, los marcamos cuando Circe se encuentra con Ulises y dice, las tórtolas gemir arrullos tiernos, ¿sí? Como suelen por las verdes ramas, las tórtolas gemir arrullos tiernos, llaman breve esperar siglos eternos, es decir, cuando se produce el enamoramiento de Circe y Ulises en el canto primero. Acá como que además repite esa escena. Ahora,
en los primeros 4 versos está esto, ¿no? Este cierre idílico con las palomas y pero en la segunda parte de esa octava, justamente lo que pasa es que Maspardo Gavilán, el vuelo apresta, abre las puntas corvas y voraces, mata el esposo arrullador y digo, lo mismo haré con Asis y contigo. Es decir, el gavilán este que aparece quebrando esa imagen de las palomas que está presenciando Polifemo, bueno, ahí se anuncia lo que va a pasar y lo interesante es que cierra la participación de la voz de Polifemo en esto, ¿no? Cuando dice, y digo, ¿sí? Otra vez el verbo este de decir. Ahora no dice el canto, no le dice enamorado, sino que digo, lo mismo haré con Asis y contigo, ¿sí? Entonces, esta irrupción en este espacio idílico también, de alguna manera, podemos pensar que está como denunciando la artificialidad de este espacio y la del canto todo de Polifemo, ¿no? Y es como volver una vez más a esto que estamos diciendo. Y además esta identificación automática entre Polifemo y este gavilán, ¿no? Digo, como que obliga al cíclope a la acción. Ahora, a la historia esta le van a quedar 2 enunciadores más todavía, que son la del pastor soldado y la de Galatea. El soldado lo que va a hacer es retomar el relato y va a resolver en las 3 octavas que siguen, va a resolver la muerte y la metamorfosis de Asis, ¿sí? No fue vana amenaza, pues un día que este pastor en su regazo estaba, y ahí cuenta justamente en el encuentro entre los amantes, que está presidido por la figura mitológica de la aurora, va a contar el descubrimiento de Polifemo, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, es que esta figura mitológica está reformulada y está invertida la leyenda de las lágrimas rocío por risas. No son lágrimas ni rocío, sino que son risas, los de la aurora, ¿sí? Pensaban las flores, al tiempo que la aurora se reía y pensaban las flores que lloraban. Y bueno, es una escena epitalámica, que eso es importante también, porque, bueno, es como otra inserción de esto, y que va a complementar la que ya fue relatada en la escena anterior por Polifemo al observar las aves, y que también queda interrumpida violentamente, ¿no? Polifemo, que al valle descendía, alzó una peña que la mar bañaba, Asis corrió, mas era, oh triste caso, 100 pasos suyos del gigante un paso. Bueno, este triste caso es uno de los pocos lugares donde se filtra la voz de un narrador que no solo está dando un juicio sobre lo que está relatando, sino que también es una prolepsis que anticipa el final luctuoso de la huida, ¿no? Ya conocido. Y la muerte de Asis muta desde el universo pastoril hacia un final épico. Cayó como la blanca flor de aleña al sol ardiente o al furor de Marte, opuesta a vida y expiró en el viento. Entonces, el poema está mezclando, bueno, esta mixtura de géneros que ya vino con la escena venatoria, cuando describía a los ciervos como una batalla, ¿no? Bueno, y ya termino porque Ginés se tiene que ir y se va a quedar encerrada si no alguien en va. La última octava es la referida a la metamorfosis, ¿sí? Volvióse luego en líquido rocío, y poco a poco fueron sus despojos, formando arroyos que el lugar sombrío cubrieron de cristales y de enojos, porque si no se transformara en río, le hiciera Galatea de sus ojos, puesto que fue después su llanto ausente, del río aumentó y de sus aguas fuente. Bueno, esto es como que se propone una gradación que va desde el rocío hasta el río, pasando por los arroyos. Nuevamente se devuelve el poema al ámbito de la poesía pastoril y al tópico de hacer crecer el río con las lágrimas. El río aumenta gracias a los cristales, que es el agua que proviene de la metamorfosis de Asis, y de los enojos que corresponden al llanto de Galatea. Y la presencia de Galatea es interesante porque el poema toma distancia tanto de Góngora como de Ovidio, que proponen para Galatea una función de intermediaria frente a la fatalidad, ¿no? En Góngora dice, con lágrimas la ninfa solicita, y en las metamorfosis habla Galatea, recordemos que Galatea es la que cuenta la historia, y dice, yo a mi vez, única cosa que me estaba permitida hacer, conseguí que Asis asumiera las fuerzas
de sus antepasados. En este caso, Galatea no solo acompaña a Asis en su metamorfosis, sino que se inserta dentro de la tradición llanto-canto de la literatura pastoril. Y el poeta entonces lo que va a hacer es cederle la voz a la ninfa en las últimas 5 octavas del episodio. Y ahí lo que va a introducir es el lamento de Galatea, ¿no? En Ovidio Galatea relata todo el episodio, en Góngora Galatea se construye a partir de lo que Ponce Cárdenas llama retórico silencio, y Lope optaría acá por un lugar intermedio, ¿no? Al dejar que la ninfa cierre la historia y se integre, que esto también me parece que está bueno, que se integre en la importancia de las mujeres mitológicas en ambas misceláneas, ¿no? O sea, tenemos como una acción de Galatea que acompañaría esta preeminencia femenina dentro de todas las fábulas mitológicas de los dos misceláneos. Bueno, quedaría entonces como estas 5 octavas, pero me pone nerviosa, Jimé, que tengo miedo que se queden cerradas, así que si quieren podemos dejar acá y la Bien. próxima retomamos con las 5 octavas que quedan. Si no, si quieren terminar ustedes y después O yo si voy. no, andate, claro, Claro, sí, sí. Yo lo que quieran, a mí me da lo mismo. me voy retirando y después veo en el video lo que falta. Bueno, dale, a ver si te quedas encerrada. Chao. Chao, Jimé. Besitos. Chao, chao. Chao, Jimé. Chao, chao. Bueno, entonces es poco igual lo que queda. Quedan las 5 últimas octavas. La primera, o sea, estamos en el verso 353 más o menos, ¿no? La primera y las 2 últimas están dirigidas a Asis y las 2 del medio están dirigidas a Polifemo. Entonces Galatea combina también ella las lágrimas y los enojos de los versos precedentes. Lo que hace Galatea en estos versos es, primero, destruir el locus amoenus a los que estas fábulas ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Lo que en la Filomena y en la Andrómeda se veía alterado por la violación, por la mutilación, por la prisión o por la presencia de monstruos marinos que teñían el mar de sangre, en este caso se ve destrozado primero por la muerte, más siento que por mí la rigurosa mano de un monstruo vengativo y fuerte, como derriba el sol la fresca rosa que marchitase en brazos de la muerte, y luego, a través de la maldición de Galatea, en la parte de su discurso dirigido a Polifemo. O quieran que jamás sus puros velos, tus verdes prados en abril florido, curan de hierba ni sus mansas lluvias, tus blancas eras con espigas rubias, envidioso pastor de ponzoñosas hierbas, siempre el arroyo y la corriente que beben tus ovejas y de rosas, de adelfa para ti la mejor fuente, la que tú quieres más, las más hermosas, rabioso lobo en prenda y ensangrente. O sea, los campos secos, las aguas envenenadas, las ovejas muertas. O sea, esta amenaza de Galatea resulta eficaz y verosímil, en tanto se ve completada con otra que ya no tiene que ver con el paisaje, sino con el propio Cíclope. Porque ¿cómo termina Galatea esta maldición? Y cuanto más esta montaña asombres, te mate el más astuto de los hombres, ¿sí? Entonces ahí engancha, ¿no? Engancha con lo que va a venir después. Entonces, si los procedimientos previos del enlace del canto de Polifemo con el resto de la Circe eran los propios del relato homérico, que va intercalando las narraciones y los sujetos que las enuncian, estos 2 versos proponen otro tipo de unión, ahora directamente desde lo argumental. Con esto queda claro que el gesto de Lope de conjugar las 2 vertientes, queda claro, el gesto de Lope de conjugar las 2 vertientes de la materia polifémica y de inscribirse él mismo en ambas tradiciones. Pero la otra cosa interesante es que de alguna manera pega todo lo que se vino diciendo, todo lo que expuso José sobre la figura de Ulises, la pega también a la figura de Galatea, ¿no? Al estar compartiendo los dos la misma concepción amorosa, ¿sí? Está este artículo de Tugau, que yo no me acuerdo si habíamos quedado en verlo o no, que es el de la filosofía de la Circe, y ahí Tugau, cuando estudia los lugares de la Circe donde pueden verse las teorías platónicas del amor, va a hablar de justamente este discurso de Galatea, ¿no? Cuando le dice, esta mitad del alma que me dejas, bueno, está como presente ahí, y en estos 8 versos Galatea va a desplegar las teorías sobre el alma, la memoria y la unión más allá de la muerte, ¿sí?
Bueno, finalmente, y ya terminamos, la última de las octavas, ¿sí? Cierra el episodio del mismo modo en que lo comenzó, a partir de la descripción de un paisaje, ¿sí? Ahora puesto en boca de Galatea. Ya no saldré del mar como solía, al regalado son de tus amores, ni estos prados verán estampa mía, de ramos de coral fingiendo flores, ni yo, la margen de esta fuente fría, que en vez de sus cristales y colores, viviré en las arenas más oscuras, en soledad de tus estrellas puras. ¿Sí? Entonces, eh, acá hay como dos Lokiammoini, ¿no? Que se están dando cita acá. El primero, que recoge los elementos básicos presentes en estos versos hasta el cansancio, los prados, las flores, la fuente fría, cristalina, colorida. Ese lugar queda abandonado, ¿no? Galatea lo abandona, digo, como Salicio en la Égloga primera, pero por otras razones. Y el segundo tiene por centro el mar, con las arenas oscuras y las estrellas de Asis, que es el mismo espacio donde Silvio habita como delfín y que es el espacio central en el poema de Andrómeda, y también es el lugar de donde sale Venus en la Rosa Blanca para permanecer en esta versión virtuosa, ¿no? Esta Venus que nace del mar es la versión virtuosa de Venus, y va a permanecer así a lo largo de todo el poema. Con este retiro de Galatea, entonces se apaga la última voz del episodio y vuelve la situación de denunciación al palacio de Circe. Cuando Ulises retome el discurso, le va a relatar a la maga que su inmediata reacción va a ser ir a la búsqueda del cíclope, y entonces ahí también como un modo de venganza de lo que de lo que le ha hecho a esta pareja de amantes, y la historia iba a continuar de lleno con la materia homérica, ¿sí? Pero eso, si les parece, lo dejamos para la próxima. Bueno, más o menos era eso lo que tenía yo. Me parece que fue interesante este canto, esta parte, o sea, el que como que resignifica toda la historia de Circe, ¿no? Que a veces puede parecer así, pero me parece que el secreto es este, es como de seccionarla y de pensarla desde espacios distintos, ¿no? La descripción del palacio, la historia de Polifemo y Galatea, bueno, ver cómo se reformula la materia homérica ahora en lo que viene, en el canto tercero ver el descenso de Ulises a los infiernos, es decir, me parece que hay que ir agarrándolo así, porque si no es como que de alguna manera se pierde, y lo que me parece también que hay que ir viendo es, o sea, lo que me interesa a mí es ir viéndolo como en diálogo con las otras tres fábulas mitológicas. Pero bueno, otra posibilidad es verlo un poco en diálogo con el libro en el que está, ¿no? Bueno, eso Bueno, es lo que... para el próximo que vemos, Para el próximo tenemos que seguir con el canto segundo, terminar el canto segundo, y después ya arrancamos con el tercero y ya dejaríamos como liquidado este... y de la bibliografía, ¿te Y acordás? de la bibliografía está este artículo de Tubau. Yo no me acuerdo si vos te habías quedado con algo para exponer, Silvia, porque no me acuerdo. No, para No, exponer no, no no, está bien, habíamos está bien. terminado porque después empezaban ya el análisis de los cantos y dijimos, Por bueno, eso, no, perfecto, perfecto. Está este de Tubau, que a mí me parece que está bueno, que es la filosofía de Circe, y así como para eh, Tener material. claro, pero como sí, para tenerlo. Y después, no sé, si a alguien se le ocurre alguno más que podamos como exponer acá, estaría bien. Bueno, queda pendiente el tema de las jornadas, que vamos a ver. ¿Vos no, Y no tenés algún mail, algo del chico este que fue alumno nuestro, que ahora sí, ahora está de nuevo de alumno, que está encargado de toda de la Diego está haciendo el seminario de las soledades, pero no le pregunté. Bueno, déjame que lo piense un poco y después, ¿se y ocurre después vemos eso? a No. ver cómo lo podemos solucionar, ¿sí? Bueno, armo otro Google para que nos encontremos y ponele, bueno, yo ahora tengo una novedad, que tengo que empezar a dar teóricos el lunes, Ah, eh, así que, bueno, nada, se me adelantaron un poco los teóricos. eh,
Así que hasta que me ordene un poco con eso, bueno, déjenme como respirar un poco, pero calculo que para la mitad de octubre podemos estar planteando otras reuniones. Está ¿Sí? bien. Yo igual les voy mandando todo y bueno, vamos hablando, ¿sí? ¿Qué es eso? Ay, Vamos hablando, a ver cómo hacemos, ¿sí? Bueno, genial, entonces. Noé, ¿te puedes quedar un minuto que te quiero hacer unas preguntas? Dale, gracias. bueno, Bueno, nada, muchas gracias y nos al vemos. contrario, un beso Chao. para Sí, Vale. gracias, Flor. Adiós, chao. Chao, Saludos. Chao, chicas. Chao. hasta luego.